Migala. Pero creo que muchos autodenominados artistas tienen más interés en ser vistos como artistas que en invertir tiempo y técnica en hacer arte. O invertir un sentido de autenticidad. De ejercer su libertad, porque ni siquiera tienes que invertir tiempo, técnica. Ejercer tu libertad. El arte es una técnica y la técnica la palabra, el arte de pintar o el arte de escribir ya es en sí mismo el perfeccionamiento de la técnica. Puedes perfeccionarla, pero o sea, ahí de nuevo entra ahí una especie de apología del hombre mediano. El hombre mediano que lo único que quiere es expresarse. O sea, yo lo que estoy haciendo es bajar el privilegio de ser artista de las esferas que han tenido la educación y tienen la capacidad y tienen la magia y tienen el talento y son los elegidos y democratizarla, güey. Cualquier acto de expresión humana es un acto susceptible a la interpretación. A ver, pero aún así, el hecho de democratizar no implica que el simple hecho de que lo pueden hacer, o sea, en ese momento tú como espectador o tú como lector, ya lo tienes que admirar, ¿no? Lo tengas que admirar. O sea, y que nos pasa mucho con los textos que nos van a la banda. O sea, porque ahorita estás diciendo de que, ok, usted tiene el derecho a la creación. Pues claro que lo tiene. O el otro tiene el derecho a que me guste o a que aprecie su creación. Eso es otra cosa, porque entonces lo van a confundir. Van a decir, el David me dijo que tengo derecho a crear. Entonces se lo mandé y el David me dijo que mi poema está de la verga, ¿no? Yo tengo derecho a escribir, pero también tengo derecho a que me mandes tu cuento y te diga, esto no es un cuento, carnal. O sea, todo está bien mundo culero, revísalo. Todo mundo puede agarrarse a putazos, pero no todo mundo puede ser Cassius Clay. Y la gran diferencia entre Cassius Clay y el profe del Politécnico que se agarró a vergazos con su alumno es que Cassius Clay practicaba todos los días y ese era el foco de su vida. Se despertaba y pensaba en practicar y se iba a dormir después de seguir practicando. Pero y hay gente que solo quiere parecer Cassius también Clay. Es como, a ver, pero también es como el rollo de la práctica, creo que también es un mito. O sea, sobre todo en el asunto de la ficción. Si dejo de escribir un día, me doy cuenta yo. No, pero como con Pascal conocimos mucha banda que era metida, que era disciplinada, llevaban siempre texto al taller y siempre era el mismo texto. O sea, el mismo texto que de repente así como de, no mames. Oye, con el violín pasa algo muy parecido. O sea, siempre pues no están practicando bien. Cuando te dicen con el... No, es que eso de decir que están practicando bien, o sea... No, porque lo que estás practicando son antitécnicas. O sea, cuando agarras mal el arco del violín, ahora, por ejemplo, eres desafinado. Voy a hacer una pinche escala de sol, la, si, do, re, mi, fa, así. Culera, güey. Y la hago 1,000,000 de veces mal. Porque soy bien clavado y bien disciplinado, pero lo hago 1,000,000 de veces mal que aprendí a hacer algo mal. Sí, pero los compas que iban al taller... Por eso tiene que haber crítica, autocrítica. Ya llevaban su texto, se les corregía su texto, les decían, oye, carnal, esto no es un cuento, esto está mal narrado, revisa tu texto. Llegaban otra vez, llegaban con el mismo cuento y así 20 veces. Pero si entonces, 20 veces... Pero es que sí depende mucho del individuo. O sea, lo que voy es que hay banda que puede practicar y practicar y practicar y no se vuelven buenos, güey. Hay un libro de Cal Newport que se llama So Good They Can't Ignore You. Tan bueno que no te pueden ignorar. Y habla acerca de cómo entrevistó a Jack Black y le pregunta cómo te volviste tan bueno en la guitarra. Y se dio cuenta de que, güey, porque tienen más o menos la misma edad. Y dice, yo llevo el mismo tiempo que tú tocando la guitarra. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Y la diferencia es que este güey, el que escribe la novela... Pues un día le salió chingón el riff de guitarra de Smells Like Teen Spirit de Nirvana y es lo único que tocó y nada más tocaba aquello en lo que se sentía seguro. Y Jack Black deliberadamente tocaba cosas que no sabía tocar. Entonces él dice que tenía que arriesgarse ¿Jack Black a salir... o Jack White? Jack White. Sí, porque Jack Black es el gordito. Jack Black es el actor, ¿A poco el sí gordo. toca? Ajá. No, pero también toca la guitarra, bien cabrón. Sí, leve. Pero Jack White es un genio. Y ese güey, la manera en la la que alcanzó ese nivel de práctica es que todos los días practicaba una pieza que no se supiera. O sea, sigues en tu zona de confort, pero te sales un poquito. Donde ya no le sabes. Distinto, ¿no? Y era una práctica deliberada. Y por medio de esa práctica deliberada, bien metódica, se volvió un maestro. No, hay de práctica a práctica. Y esa práctica, en teoría, los talleres, por lo menos los de creación, que persiguen intentan conducir a la persona a una práctica correcta. Yo muchas veces lo que vi es que llegaba el mismo personaje vestido de terciopelo negro y queriendo interpretar un personaje vampírico y lo con trataba de interpretar como 20 veces, pero su objetivo, vamos, no era escribir, era interpretar este personaje. Sí, había otros era que un accesorio de se lo su tomaban como más identidad. en serio, ¿no? O sea, se lo tomaban más en serio, pero aún así llegaban y fracasaban. O sea, Sí. el texto era malo, ¿no? Pues difícil, Entonces, o sea, bueno, el asunto de las expectativas que uno tiene para escribir y tal.
También hay varias virtudes en el acto de crear. Tú puedes crear como para trascender algo, para hablar de algo, para poner en papel una cosa, para contar una historia, para profesionalizarte en eso, ¿no? Para buscar nuevas formas. Pues está bien, está chido que cada quien defina sus objetivos y pueden ser objetivos más humildes, más campestres y otros objetivos que sean realmente como, güey, yo quiero escribir una pinche novela con una forma literaria que nunca antes en la vida se había visto. Porque me maman las formas literarias y porque creo que este es mi camino ninja. Es que ese es otro de los pedos. O sea, y también es válido, ¿no? Y yo lo veo, y siempre estoy diciendo, bueno, lo digo reiteradamente eso, ¿no? O sea, por lo menos en mi caso yo no soy un pinche estilista, ¿no? O sea, el estilo me vale verga. Lo que yo quiero es encontrar un mecanismo para narrar una historia. Lo que me interesa es la historia. Si ni pelo tienes. Huevos, pendejo. Bueno, no me fijo en el estilo. O sea, tengo mi estilo, pero no lo... me pito lo de la verga, pendejo. El señor Santo. Ese güey se rasura. Sí. Ajá, sí. Entonces, pero el rollo es, ¿qué es lo que persigues? O sea, ok, persigo contar una historia. Sí. No voy a innovar en el ámbito literario. No, pero ¿qué sí puedo innovar? Ok, la historia. Entonces, perfecciona la historia, ¿no? Entonces, solamente la literatura termina siendo un vehículo, ¿no? Entonces, no estás como obligado en la ficción a perfeccionar por completo la herramienta siempre y cuando persigas un propósito, ¿no? O sea, lo que voy es como, por ejemplo, el ejemplo de Jack White, ¿no? O sea, Jack White no necesita una Les Paul enorme, ¿no? Con un cable y un pinche tubo hace buena música, ¿no? O sea... Hay un video donde... Como tú dices, con una pinche botella de vidrio y un cable. Y una pastilla hace maravillas, ¿no? Entonces, obviamente, tú no eres Jack White, ¿no? O sea, aún. Okay. No que yo sepa. Bueno, pero a lo que voy es que él persigue crear un sonido, ajá, así como alguien persigue contar una historia, o alguien precisamente solamente quiere jugar con el lenguaje, y también es válido. Hay una canción. Las aproximaciones a la ficción no necesariamente tienen que ser... puristas, pues, o sea, puedes acercarte a la ficción de una forma brusca. O sea, en el caso del cómic, o sea, de repente yo veo webcómics muy buenos, o sea, que están mal dibujados y que la historia, o sea, viene con pito, caca, y son muy buenos de leer. O saludos a los indispensables. Pero como los indispensables, güey, o sea, son chidos de leer y de repente hay cosas brillantes dentro de ello, ¿no? Entonces, también agarrarse esta postura de creador de ficción, decir, sí vengo a crear ficción y la voy a hacer de esta forma. No, güey, o sea, te falta tu pipa y tu saco, ¿no? O sea, entonces vas a experimentar la forma en la que vas a comunicar ficción o vas a crear ficción y probablemente ahí encuentres tu propia voz. Y eso me pasa mucho con el taller del ciber, o sea, de creación literaria. Eso siempre lo recuerdo de Pascal, ¿no? O sea, cuando les digo, güey, es que ese es el pedo, estamos viciados. Entonces, como estamos viciados, escribimos como creemos que debe de sonar la literatura. Tienes que ser rimbombante, tienes que rizar el rizo. Tienes que utilizar un chingo de metáforas, ¿no? Y no, y hay un compa ahí, saludos al Chacal, no sé si nos está escuchando. El Chacal es un compa del ciber que se autodenomina el Chacal. Entonces el güey es de barrio, güey, y cuando lo escuchas hablar, ¿qué pedo? Que la verga, y así. Y él llegó con un cuento de motonetas reggaetonero, güey. O sea, y su cuento de motonetas reggaetonero, ni rizó el rizo, ni nada, fue directo a narrar una historia sobre la muerte, sobre la muerte en la motoneta, ¿no? Y me gustó mucho. O sea, me gustó mucho su cuento porque se sentía auténtico, ¿no? Y entonces, lo que él se planteó, pues simplemente fue, quiero contar esta historia, ¿no? Y había otros textos donde llegaban y rizaban el rizo para contar absolutamente nada. Llegaban los borjitos. Nada, exacto. Llegaban los borjitos a contar absolutamente nada, ¿no? Me pasó lo mismo en el taller del partido. Llegó un güey que... Puta, perdón, ni me acuerdo cómo se llama. Porque nada más fue esa vez al taller. Y dijo como, bueno, yo la verdad nunca he escrito nada, ahí está mi cuento, es un cuento que me recuerda a mi papá. No tiene título porque nunca he escrito. No mames, qué buen cuento. Es el que les compartí ese día, que era de, pues era como un fragmento de su vida, pero un fragmento de su vida muy bien narrado, bien chingón. Todo el mundo sintió cosas ese día. Y se siente bonito, ¿no? O sea, se siente bonito cuando lees una ficción auténtica, Este güey debería dejar todo lo que está haciendo en su vida y dedicarse a escribir. O quizás eso era lo único que iba a hacer y ya. Ajá, probablemente fue un buen cuento, ¿no? Como Juan Rulfo, ¿no? Están mis 3 libros y huevos. Ya con eso. Lecho Macero, mira, hice esto, está chido. El Pascal de repente hacía compilaciones de cuentos de los Goliardos, o sea, previos a que yo llegara al taller. Y yo los disfrutaba muchísimo, esas compilaciones de cuentos. Y es banda que solamente escribió un cuento. Criaturas del Abismo, está bien vergas. Sí, Criaturas del Abismo está bien chido. Y es banda que escribió un cuento. Oliver y Sauce Verde volvieron a publicar ahí.
Ajá, y sí, o sea, es banda de un cuento. Y está bien. O sea, probablemente lo que te dio fue para hacer un cuento de ficción. Está chingón. A mí me inspiró porque lo estaba leyendo y decía, no mames, qué buenos cuentos. Y luego decía, Laura Pires, 15 años. Y dije, no mames, tiene 2 años más que yo. Ajá. ¿Se puede? ¿Posible? Sí, o sea, eso era padre, ¿no? Entonces, para toda la banda que quiere hacer ficción, pues yo creo que aquí estamos concluyendo que el primer punto es que tiene que ser disfrutable, ¿no? Si no es disfrutable el hacer ficción, pues no lo hagas, güey. Nadie te obliga, ¿no? A menos de que sea tu tarea de español, ¿no? Ajá. Si es tu tarea de español, ahí sí te obligaron, güey, depende de tu calificación. Sí, ya porque la entregas y se acabó. Siempre estoy hablando de este estudio, pero en la Universidad de Stanford pusieron en 2 jaulas conectadas a 2 ratas. Una de estas ratas estaba en un espacio donde tenía comida, tenía otras ratas, tenía agua. Así que eran las ratas que jugaban. Y no. Y además tenía una rueda donde cuando esta rata decidiera, cuando quisiera, podía ejercitarse. Y en la otra jaula, la rata estaba atrapada dentro de la rueda. Entonces, desde ahí comía, desde ahí tomaba agua, pero cuando la otra rata decidía ejercitarse, esta rata tenía que ejercitarse. Entonces, una decide y la otra tiene que. Y al final de 6 meses revisan los resultados de cómo evolucionan estas ratas. Y la rata que decide ejercitarse, pues tiene un tono muscular más elevado, tiene menos estrés. Qué rata mamada. Sí, güey. Sí, tiene todos los beneficios de la actividad física. Así con la presión de mamado. Así. Bien mamada la pinche rata, tiene todos los beneficios de la actividad física. Como pinche canguro así. Se deshidrató y se aceitó. Bien trozo, pinche rata. Pero la otra rata... Parecía conejo la cabrona. La rata que tenía que ejercitarse, esta tenía mayor cortisol, esta tenía mayor concentración de grasa, esta tenía todos los efectos negativos de la actividad física y del estrés. Entonces, las conclusiones a las que llegan los investigadores de este estudio es que hay una gran diferencia entre decidir tomar una acción y que esta acción te sea impuesta. Porque cuando decides ir y perseguir un objetivo, tu cerebro entra en la configuración de cazador. Entonces los cazadores, los depredadores, normalmente lo que hacen, como los gatitos, están en busca de algo bueno. Entonces la prevalencia de emociones positivas va a ser superior. Pero cuando se te impone una responsabilidad y lo tienes que hacer, entonces entras en modo presa. Y las presas normalmente lo que hacen es escapar de algo malo. Entonces la prevalencia de emociones negativas va a ser mayor. Entonces es bien importante que aquello que hagamos, especialmente si es arte, sea un sacrificio que aceptamos voluntariamente. Por eso digo, tiene que ser un acto de libertad, una expresión de libertad. Sí, porque si es una imposición externa, entonces te la vas a pasar mal. Qué terrible estar haciendo ficción pasándote mal. O sea, aplica para los escritores fantasma. Saludos a Pérez Reverte. Bueno, a sus escritores. Pérez Reverte. No, toda la banda que tiene que escribir guiones horribles para Netflix. O sea, ahí hay mucho talento desperdiciado. O sea, banda que pues ni pedo, güey, tienen que sacar para eso, ¿no? Saludos a toda la bandita que le sigue cotorreando. Digo que Serna tiene muy buen cuento del güey que escribe telenovelas y odia escribir telenovelas. Ese es muy buen cuento de Serna, güey, porque es él. O sea, lo estás viendo ahí porque Serna pues escribía telenovelas, güey. Entonces odiaba escribir telenovelas y puede transmitirte, o sea, en ese cuento, cuánto odia escribir telenovelas.